Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor Uber Ruiz del área de Ciencias Sociales. Bueno, el tema de hoy va a ser el feudalismo. Para hablar sobre el feudalismo primero tenemos que hacer un recordario sobre los temas anteriores que hemos tocado, sobre cómo empieza a configurarse la geografía y la política en lo que es Europa. Vamos a ver que Roma, en su inicio, estaba constituido por un solo territorio. Luego se va a fragmentar en dos partes, entre el Imperio del Occidente como capital Roma y el Imperio del Oriente como capital Constantinopla. Como ya sabemos, Roma fue invadida por los bárbaros y el Oriente, que vendría a ser la capital de Constantinopla, invadida por los árabes. ¿En qué año se va a dividir? En el 395, ¿no? Ahora, estas invasiones bárbaras van a traer como consecuencia que empiecen a aparecer reinos bárbaros en la parte del occidente. Esto va a generar que existan reinos pequeños de los bárbaros como los francos, los vándalos, los godos, ¿no? Los sajones, los anglos, los visigodos. Y luego de esta división de reinos, como ya sabemos en el tema anterior que hemos tocado, el imperio carolingio, se ve que el imperio franco va a ser quien va a empezar a predominar sobre los demás, ¿no? Luego de que el imperio carolingio aparece y somete a los demás reinos, va a empezar a configurar una nueva geografía, unos nuevos reinos. Lo que es Europa va a empezar a aparecer una nueva cultura, ya que se trataba de recuperar toda esa cultura, historia de lo que eran los griegos y los romanos. Entre ellos, el personaje más importante, como ya hemos visto, es Carlomagno. Carlomagno se va a aliar con la Iglesia con el único propósito de extender su territorio y también difundir el cristianismo, ¿no? El convenio que va a realizar con la Iglesia va a ser de que los va a proteger más que nada y dar también extensiones territoriales a los papas. Acá podemos ver que el imperio carolingio va a tener una extensión territorial muy extensa, ¿no? Luego, como hemos visto también en el tema anterior, los reinados, según Carlomagno, va a dividirlo en pequeñas partes, ¿no? Las marcas que van a ser las partes límites con otros reinos. También encontramos a los condados y a los ducados. Las marcas van a ser aquellas extensiones de tierra que van a estar en límite con otros territorios, mientras que los condados van a ser pequeños grupos territoriales y la unión de estos grupos van a formar que un ducado. Luego de que esto se va a configurar en la época de Carlomagno, cuando muere Carlomagno y se divide el imperio o el reinado entre el rey Carlos el Calvo, el reino de Lotario y el reino de Luis el Germánico, es que todos estos ducados, estas marcas, se van a empezar a fragmentar con el propósito de independizarse ya del rey, ¿no? Es así que aparece que el feudalismo. Como primer punto encontramos que Carlos Magno delega el poder a quienes, a los aristócratas. ¿Quiénes son? Son aquellas personas allegadas a quien, al rey, que tienen un buen poder económico y también social. Esos son los aristócratas. En el segundo punto observamos que se van a llamar ¿qué? Terratenientes. Estos terratenientes van a ser vasallos. Y estos vasallos van a tener como características ser fieles a quién, al rey. Entonces acá en la imagen se puede observar de que este vasallo o terrateniente le va a dar ¿qué? Las llaves. ¿Las llaves de qué? De su
de su territorio, ¿no? ¿A quién? Al rey. Y eso va a demostrar ¿qué? Fidelidad. A esto se va a llamar ¿qué? Un sistema de vasallaje. El sistema de vasallaje está orientado en que el terrateniente le va a brindar todo lo que el rey solicite, tanto que va a servirle como un empleado. Esto es que el sistema de vasallaje. Cuando el rey solicite los servicios de este vasallo tiene que ir. Por ejemplo, cuando vea guerras, ¿qué hacía el rey? Llamaba a sus vasallos, que eran sus fieles seguidores, y estos seguidores tenían que combatir. Dice el cuarto punto que el monarca o rey distribuye su poder a las personas con poder económico. Claro, como en el primer punto hemos hablado, Carlomagno va a delegar su poder ¿a quiénes? A otras personas, a esos aristócratas, a esos terratenientes, pero van a tener pequeñas porciones de tierra, ¿no? Ellos son quienes los representantes del rey en una región. Por ejemplo, el presidente Vizcarra le delega su poder ¿a quién? Al alcalde de Santa Clara. Es así. Y cuando el presidente Vizcarra solicita el servicio de este alcalde como fiel servidor tiene que ir a servirle al rey, ¿no? O al presidente Vizcarra. ¿Eso qué es? El sistema de vasallaje. ¿Cuál era el propósito? Era garantizar que todas estas porciones de tierra del reino se mantengan todavía unidas y éstas puedan fortalecer todo el territorio del reino, porque el rey en sí no podía cubrir todo. El imperio carolingio se va a desintegrar y va a formar que estos vasallos van a empezar a tener poder, ya no van a darle cuentas a quién, al rey, ¿no? También va a venir como consecuencia de que van a ocurrir invasiones. Recordemos que en Europa constantemente han estado existiendo invasiones. Van a aparecer reinos pequeños y reinos débiles. Estos van a aterrorizar a sus súbditos. Por ejemplo, hay algunos vasallos o señores feudales que tenían su pequeña extensión de tierra. Por ejemplo, Santa Clara era tierra de un señor feudal y este señor feudal los maltrataba a sus vasallos. Entonces, estos vasallos ya no querían seguir con él. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a buscar a un señor feudal con mayor extensión de tierra que pueda defenderlos de este abusivo. Acá dice en el cuarto punto, buscarían terratenientes con reinos poderosos y pedir más protección. O sea, abandonarían al abusivo, a ese señor feudal que tenía pequeña extensión. ¿Y qué pasaba con ese señor feudal con mayor extensión de tierra? Iba y la dominaba y conquistaba esa pequeña extensión del señor feudal con menos poder. Acá se puede observar en la imagen, ¿no? Que este vasallo le da todos sus tributos a quién, al señor feudal. ¿Qué es el feudalismo? Es un régimen político que va a prevalecer en la Edad Media, en el siglo VIII, ¿no? Entre el año 700 por ahí. Van a ser los aristócratas, terratenientes o vasallos del rey. Como ya hemos hablado, son aquellos fieles, ¿no? Acá se observa nuevamente en la imagen. Estos van a ser dueños de grandes y pequeñas extensiones. Por ejemplo, las grandes extensiones acá en Perú son los departamentos, ¿no? El departamento de Lima, de Arequipa, de Ica. Y pequeñas extensiones vendrían a ser los distritos ahora, ¿no? Ahí se puede ver la gran extensión de un reinado, ¿no? De un señor feudal. Acá se ve el trabajo del vasallo en las tierras de quién, del señor feudal, ¿no? El señor daba protección y tierra al vasallo. El vasallo lo trabaja, le paga los tributos al señor feudal y el señor feudal le da su protección, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se van a constituir? Bueno, acá vamos a observar. Está el señor feudal, que es conocido como el señor, luego está el vasallo y por último lo que es el feudo. Les voy a hablar lo que es el feudo. El feudo es aquella extensión de tierra
bien sea grande o bien sea pequeña. El señor feudal es aquel noble o aristócrata, también conocido como terrateniente, que va a recibir el poder de quién, del rey, ¿no? Y el vasallo viene a ser aquella persona que va a recibir la protección de quién, del señor feudal, pero a la vez este vasallo va a trabajar esas tierras y le va a pagar tributos, le va a servir en momentos complicados de guerra. Acá dice, el vasallaje es un contrato entre dos hombres libres. Va a existir una ceremonia, claro, donde el señor feudal le va a entregar un símbolo a este vasallo. Va a existir un homenaje. También vamos a encontrar lo que es una investidura. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor feudal, como vemos que está con espada, le da un regalo al vasallo, que es el agricultor, digamos. Le da ¿qué? Una tierra o rama, como símbolo de ¿qué? Del feudo. ¿Qué es el feudo? Es la extensión de tierra, ¿no? Acá en la imagen dice, el señor feudal le da ¿qué? Protección económica y militar a quién? Al vasallo. Mientras que el vasallo que le da fidelidad, le paga impuestos, trabaja, le ayuda, le da consejo. También vamos a encontrar de que el señor feudal va a administrar una justicia. Todo lo que diga el señor feudal se tiene que cumplir. Por ejemplo, hay una anécdota donde se cuenta que el vasallo, cuando tenía a su mujer, y si era virgen, el señor feudal la llevaba a sus aposentos y abusaba de ella, ¿no? Porque tenía todo el poder sobre la mujer del vasallo y sobre el vasallo. O sea que imponía sus leyes, más que nada, ¿no? El vasallo combatía en guerras. Le va a servir mucho a quién, al señor feudal. Bueno muchachos, eso es todo por el día de hoy en la clase del feudalismo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda o consulta me preguntan. Voy a estar conectado en la CIEWeb y les doy las gracias por su atención. Suerte y éxitos. Que Dios los bendiga muchachos.